La gametogénesis, presentado por Herrera Leal Valentina, Díaz Rincón Mariana, Rodríguez Acosta Melisa, docente Dr. Manrique Edwin, Facultad Medicina, Patología 2, Grupo Tercero F, Universidad Metropolitana 2019. LAMBA, Embriología Médica, Editorial Médica Panamericana, 10ª edición. Se define que el proceso de formación de gametos femeninos y masculinos, el cual va a estar representado por las células germinales que se van a dar mediante el proceso de la meiosis. Entonces, las células son células sexuales en los humanos que van a estar compuestas por 23 cromosomas. Observamos también células somáticas que van a estar compuestas por 46 cromosomas, el cual se va a distinguir la mitosis y la meiosis mediante este proceso por diploides y haploides. Entonces, la división celular, para poder comprender la gametogénesis en los seres humanos como tal, este proceso se da por la meiosis, pero hay que explicar primero la mitosis. Entonces, la mitosis es un tipo de división celular exclusiva de esa célula somática. Como se mencionó anteriormente, 46 cromosomas da igual a 2 genes representados dando diploide, en donde esa característica principal es aquel que se da en la división de dos células resultantes que van a ser totalmente idénticas entre sí e idénticas a esas células que le dio origen, genotípica, 2 genes, y fenotípica. Va a constar de varias fases. La primera fase, como observamos en nuestra animación, es la profase. Es la primera fase de este proceso, durante el cual el centriolo de la célula se va a duplicar y cada uno se dirige a los polos de la célula. La membrana nuclear se va a desintegrar, los cromosomas se van a condensar y se van a hacer visibles a esas estructuras dobles. La segunda fase, que es la metafase, durante la cual los cromosomas se dirigen hacia el plano ecuatorial de la célula y aparece el uso citoplasmático. La tercera fase de la mitosis, las cromátidas son divididas y dirigidas hacia los polos por el uso citoplasmático. Telofase, que es la última fase de la mitosis, lleva a los cromosomas a los polos opuestos y se va a formar alrededor de esa membrana nuclear los cromosomas, los cuales se van a dilatar y no se pueden distinguir entre sí. Las células van a empezar a mostrar una identificación en la membrana celular, indicando su pronta división. Ya hablando como tal de la citogénesis, que durante este periodo que el material citoplasmático de la célula se divide de forma igual entre dos células hijas, la membrana se divide y resultan dos nuevas células genéticamente idénticas y con la mitad del material citoplasmático de su progenitor. Ya como tal, la interfase, que es el estado en el cual se encuentra la célula cuando no está en el proceso de división. Durante este periodo, la fase duplica su material genético, crece y prepara las estructuras y las proteínas necesarias para llevar a cabo la mitosis. Y hablando del proceso más importante, que es la meiosis, es un proceso de división nuclear que utiliza los mismos mecanismos que la mitosis, por lo cual es bastante parecida, aunque su significado biológico es diferente, ya que es reducir a la mitad el número de cromosomas para que no se duplique el número de especies tras la fecundación. Entonces, la meiosis va a tener las mismas fases. La fase 1
que va a corresponder a los cromosomas que se duplican y se hacen más pequeños, cortos y enrollados. Son visibles al microscopio. Los sitios de encruzamiento donde se juntan cromatidas de diferentes cromosomas y el lugar de cruce que se conoce como quiasma, la membrana nuclear va a desaparecer y al final de la profase 1 permite el uso entrar al núcleo, como se observó en la animación. Y hablando de la metafase 1, los pares de cromosomas se acomodan en la placa de la metafase y se unen al ya formado uso meiótico. Los centriolos se van a los polos opuestos de las células, se empieza a acomodar en un plano equidistante de los polos y se denomina la placa de la metafase. Los cromosomas se dilatan y ya no se pueden distinguir y las fibras del uso que van en un polo a otra de las células en las cuales se unen cromosomas de cada par. Ya hablando de la anafase 1, se produce la separación y migración de los cromosomas homólogos, por lo que a diferencia de lo que sucedía en la mitosis, estos se van a desplazar a los cromosomas enteros en lugar de las cromatidas. Al final de la anafase 1 tenemos dos juegos de cromosomas separados en los polos opuestos de la célula, uno de cada par, por lo que es en esta fase cuando se reproduce a la mitad el número de cromosomas. Ya hablando de la citogénesis 1, las células binucleadas dividen su citoplasma en dos, quedando dos células hijas que van a entrar en la segunda división meiótica. Ya hablando como tal de la división 2, es como una mitosis normal que se da simultáneamente en dos células hijas. La profase 2 se une a cromosomas individuales, a las fibras del uso y a la anafase 2 y se separan las cromatidas. Al final, la citogénesis 2 tendrá 4 células hijas que tendrán cada una la mitad de las cadenas de ADN que tenían en la interfaz. Serán, por lo tanto, células haploides cuya función será la de intervenir en la fecundación, es decir, serán gametos. En las células vegetales la meiosis es similar, pero con las mismas diferencias que en la mitosis normal. Y hablando de lo más importante, que es la espermatogénesis y ovogénesis, en el hombre es la espermatogénesis y la ovogénesis en la mujer. La espermatogénesis es la que va a dar a la formación de los espermatozoides y la ovogénesis de los ovocitos, van a ser en el ovario. Entonces, esto se explica muy fácilmente. Las células germinales diploides a nivel de la espermatogénesis se van a presentar, va a darse una espermatogonia o gonia diploide, se va a dar espermatocitos, ovocitos del primer orden, espermatocitos de segundo orden, espermatidas, diferenciación, espermatozoides haploides y en la ovogénesis vamos a observar la fase de proliferación, la fase de crecimiento, primer crepúsculo polar, la fase de maduración, 3 crepúsculos polares y la ovulación haploide. Y todo este proceso se va a dar en su primera fase, como observamos, la mitosis, la primera división meiótica, la segunda división meiótica. O sea, en todos los seres, dependiendo del proceso correspondiente.